Y para el tema número 5, muchachos, pues tenemos un tema muy candente que con lo que nos dijo Alex, seguramente sería un tema para con su mamá y en su casa y todo el mundo platicando, que es pues lo del fast track que hizo pues AMLO y Morena, o no sé si lo hizo AMLO y AMLO, pues él no tiene nada que ver. No tengo la más remota idea, pero los que sí, Morena y eso del fast track, donde al parecer el fin de semana de repente amanecimos un lunes o no sé qué día y teníamos cosas aprobadas que nadie sabía ni qué rollo. Así es que, a ver, ¿nos puedes contar qué pasó? O sea, ¿cómo está ese teje y maneje? O sea, ¿qué chisme hay ahí? Ande. Bueno, te voy a decir que como chismoso profesional, que es lo que estaba en la introducción, pues esto lo tengo más que planchado, ¿no? Número uno, el Congreso los congresos tienen una forma de aprobar leyes rápidas para situaciones de emergencia. Entonces, el fast track, que es un concepto gringo, que es de llega la ley, digo que ya está bien discutida y se vota, básicamente que fue lo que pasó, es un mecanismo diseñado para cuando hay como un huracán, un terremoto, o una sequía, o ahora con el COVID, ¿no? Entonces, lo que se busca con los mecanismos de legislación en fast track, que quiere decir en paso rápido, es básicamente que no tengas que discutir así por horas y por horas y por días y por semanas el mismo tema, sino que se da una solución rápida. El problema es que los morenistas, bueno, o sea, en el Senado, todos los senadores de Morena se juntaron en otra sede, o sea, no en el edificio que está ahí en Reforma, sino se juntaron en una casita en el centro, así bien sospechosos como ratas, a probar 18 proyectos de ley, entre los cuales está la reforma, la nueva ley de ciencia y tecnología. Al CONACYT, ¿no? Exactamente, la que desaparece el CONACYT y crea una cosa muy extraña que es el CONACYT, pero con H, pero con diferentes funciones. El problema con el fast track es que hay temas que no deberían de estar permitidos en fast track, pero como todo puede ser emergencia, no hay forma de ponerles candados. Es más un asunto como de criterio. O sea, si estamos hablando de una ley importante, pues nos vamos a dar el tiempo para discutirlo. Pero cuando hay la posibilidad de hacerlo, de aprobarlo así en 2 minutos, pues a todos nos conviene, ¿no? Bueno, no a todos nos conviene, a los legisladores que estén en mayoría, que quieran ese proyecto, les conviene. Claro. El tema es que bueno, el día que se aprobó, que fue el viernes 28, era el último día digamos, del periodo legislativo ordinario, y el siguiente día va a ser hasta el 1 de septiembre, porque hay como una vacación. Ok. Entonces era importante que pasara al 28 para que hubiera muchísimo tiempo y se descansara el tema. Es una estrategia política. Siempre lo han hecho antes del 2000, el gran partido, lo hizo Felipe, lo hizo Fox, lo hizo Calderón, lo hizo Peña. O sea, es una estrategia normal. El problema es que hay temas que de verdad no se deberían de tocar de esa forma. La reforma, la ley minera, que es una reforma de procedimiento, justo la reforma, la ley de ciencia y tecnología, y pues eso genera pues mucha, no sé cómo decirlo, pues Desconfianza. mala leche. O sea, genera por un lado, tiene un efecto legal y por otro lado tiene un efecto político. ¿Por qué no invitaste a los legisladores, a los senadores de PRI, de PAN, de PRD, de Movimiento Ciudadano a discutir el tema? Pues porque te iban a votar que no. Entonces, votaste escondidas para que nadie supiera, porque tú querías aprobarlo, porque querías que tu jefe quedara bien con tu jefe. Oye, una Eso fue. pregunta.
nada más por lo que comentabas que pues es una estrategia política que ya se ha utilizado en el pasado y cuando lo utilizaron los otros partidos también era igual de que se iban a un lugar que no era la sede oficial y se encerraban en algún lugar y de repente amanecían y ya estaba aprobado. O sea, también lo hicieron de esa manera, ¿sabes? ¿O no? O sea, no, o sea, se dieron casos de fast track fuera de la sede legislativa. En México hay dos sedes legislativas, la Ok, Cámara de Diputados y la de Senadores. Los dos tienen que aprobar las leyes de manera, uno, primero el que la promueve y luego el que la respalda, ¿no? Ha pasado que luego hay manifestaciones y entonces se mueven a otro edificio, este, ¿cómo decirlo? Propiedad o de la Cámara de Diputados o del Senado y ahí se trabaja. no es un edificio secreto, o sea, es un edificio donde todo el mundo se pone de acuerdo, oigan, vámonos todos para allá y todo el mundo lo sabe, ¿o no? Al principio se manda una carta diciéndole, oigan, ¿saben qué? Debido a que están cerradas las entradas, nos vamos a ir a mover a la antigua Cámara de Diputados, o nos vamos a ir a mover a la casa de Xicoténcatl para el Senado. O sea, en principio, fue público, de hecho fue público este fast track, les mandaron a todos los senadores una carta. El tema es que les avisaron 5 minutos antes de que fuera a hacer la sesión. O sea, por WhatsApp, seguramente, o Telegram, se pusieron de acuerdo los senadores de Morena. Y para hacerlo legal, 5 minutos antes les llegaron las cartas de invitación a las oficinas de todos los senadores. Pero Ah, pues en 5 minutos no ibas a llegar a la sesión. De hecho, la senadora del PAN, Xochitl Gálvez, sí llegó a la sesión en el Palacio de Xicoténcatl, ahí en Donceles, pero pues no la dejaban entrar porque pues no estaba en la lista de invitados. eso sí está cañón. Bueno, no sé, eso sí se me hace muy cañón. Ajá. O sea, pero técnicamente se movieron en la sombra entre lo legal y lo práctico. O sea, ella está invitada, pero llegó tarde. Entonces, pues como llegó tarde ya no puede entrar. Entonces, pues no es que, o sea, la ley dice que donde están reunidos todos los legisladores, ahí es la Cámara de Diputados o ahí es el Senado. No, sí, sí, no, sí, ya entiendo. A mí, o sea, lo que aquí, como como yo he comentado, no sé mucho de política y cosas así. Entonces, el hecho de saber que ya, pues, otros lo han hecho, es como que, o sea, como dice, ladrón que roba ladrón. O sea, O sea, sí diríamos, uy, es que ya lo habían hecho, pero bueno, o sea, es diferente, o sea, no estoy justificando, bueno, tal vez sí, pero no es lo mismo aprobar una paquete de leyes que no se pudieron aprobar durante los 2 años previos, o bueno, durante los este, 5 años previos, o sea, durante los 10 periodos ordinarios anteriores, no es lo mismo aprobarlos, digamos, en un día, en fast track, que haberle dado su discusión. De hecho, yo estuve en meses de diálogo sobre la ley de ciencia y tecnología y lo que más la gente, los académicos, los directores de universidad, los directores de centros de investigación peleaban era que era una ley que no estaba diseñada para el tiempo actual, o sea, no consideraba gobierno electrónico, y no consideraba nuevas formas de investigación, y no consideraba nuevos esquemas de financiamiento para proyectos bianuales, trianuales, o sea, era una una ley de ciencia y tecnología construida para favorecer a un tipo de investigación y para favorecer ciertos criterios del Sistema Nacional de Investigadores. Y eso, pues, no era como lo mejor en el caso de ciencia y tecnología. En el caso del INSABI, o sea, que es un proyecto de esta administración que se está extinguiendo porque no funcionó, porque después de 4 años se dieron cuenta que hay desabasto de medicinas gigante, que hay desabasto bueno, falta de médicos, de clínicas, de espacios de atención médica. Entonces, no es que ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, sino que estos eran temas muy importantes, o sea, la salud de México, la política de ciencia y tecnología, el resguardo de muchas instalaciones a cambio de los militares,
la creación de una aerolínea, o sea, todo esto eran temas muy importantes. O sea, se acaba hace unas semanas de declarar que Interjet ya está completamente en quiebra, por mucho que le hayan intentado meter dinero público y privado. O sea, nos estamos quedando sin aerolíneas, tenemos un aeropuerto que no funciona. Entonces, transporte, salud, ciencia y tecnología, derechos políticos, todo está cayendo en, no sé, en hacerse con las patas. La discusión aquí no está si Morena o los priistas o los panistas tenían razón y cuál proyecto debe de ser, sino tuvimos el tiempo para discutirlo. No. O sea, una ley tan importante de ciencia y tecnología que va a tener un impacto de 30 años, no se cuenta, no sé, o sea, si yo quiero estudiar una maestría en Estados Unidos con apoyo del CONACYT, bueno, ya no existirá el CONACYT, ya no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque las nuevas reglas me lo van a impedir por tener más de 5 años de haber salido de la universidad. Ujú. Entonces, uy, estás bloqueando, no es porque yo sea el mejor, pero pues tal vez sí, estás bloqueando que alguien que tiene el interés, que a lo mejor le interesa a cierta universidad capacitarlo, no lo puede hacer, que no va a encontrar financiamiento. Eso es lo que está pasando. Estás bloqueando mucho desarrollo, estás bloqueando muchas oportunidades para muchas personas sin discutir por qué. Claro. Ahora, la otra cosa que es lo más preocupante es que seguramente las impugnaciones, es decir, van a ir se va a solicitar a la Suprema Corte, oye, ¿esta ley es legal o no? La Suprema Corte solo va a poder decir, no puedo hablar del tema, pero puedo hablar del procedimiento. Y en el procedimiento siempre la perdemos. O sea, si la Suprema Corte dice, tienes que reponer el procedimiento de aprobación de la ley, de las 18 leyes, porque además no se puede discutir en paquetes, tienes que ir a meter 18 quejas diferentes ante la Suprema Corte. Eh, Van a tardar muchos meses en discutirlo y probablemente se pierda porque van a decir, la ley dice que tienes que entregar una invitación a los 128 legisladores. ¿Se entregó? Sí. ¿Se entregó antes de la sesión? Sí. ¿Legal? Claro. Entonces, ahí se va, o sea, como no se puede, como es muy complicado y va a tardar muchos años en que se discutiera por materia, es decir, esta ley va contra la Constitución porque lo que dice la reforma no, pues, contradice, no sé cómo explicarlo. Imagina que la ley en la Constitución dice, la educación, todos tienen acceso a la educación siempre y cuando tengan los criterios. Ok, si tú tienes, pasas el examen, si tú tienes, si eres mexicano, si estás en libertad, pues puedes hacerlo. Entonces, técnicamente, una ley secundaria que se apega a eso es legal, a pesar de que sea injusta, porque promueve cierto tipo de segregación, promueve este, que solo amigos de morenistas entren al Sistema Nacional de Investigadores, promueve que solo haya proyectos limitados, no sé. En la discusión de la materia va a ser muy difícil darle la vuelta. Lo más fácil es discutir, es la discusión sobre que fue un procedimiento mañoso, no se discutió en la sede, que no se entregaron las notificaciones a tiempo, que el tema no estaba agotado, cosas por el estilo. Pero eso también va a ser muy difícil y ponle que le ganemos la mitad, pero eso va a pasar en 1, 2, 3 años. Y no sabemos si en 1, 2, 3 años va a seguir gobernando Morena con alguna de las corcholatas y por lo tanto, pues tampoco, porque se va a reponer el proceso, se va a volver a aprobar y se va a aprobar exactamente igual. Entonces, esta medida del fast track lo que hizo fue ponerle así un peso gigante a muchos temas que necesitaban discutirse lento, que todos estuvieran de acuerdo y principalmente, habían algunos temas que eran secundarios. Por ejemplo, el INSABI, pues sí, queremos salud para todos, pero preferíamos que nos esperáramos unos meses a que se entregara un nuevo proyecto de seguro popular, un nuevo proyecto de seguro universal, antes de discutirlo. Esto no era nuestra prioridad. Nuestra, en términos del, pues no sé, de urgencia legislativa, había otros temas. Entonces,
Uy, los morenistas como que lo único que quisieron fue como chingar la madre, este, no sé si decir que actuaron con dolo, pero fue una estrategia 200% política. Al final, lo único que nos va a quedar es esperar y que durante el siguiente periodo legislativo pues se metan algunos amparos, que la sociedad civil pues se inconforme, que incluso los mismos senadores intenten hacer contrarreformas, pero pues no sé si va a funcionar. Y fíjate que algo que quiero hacer, si te parece, porque ahorita que estás diciendo esto me cayó algo en el 20. Con mis amigos de la universidad pasaron el comunicado oficial que hizo el TEC de Monterrey ante esta acción en particular. Y aquí lo tengo. Creo que me puedo dar la chance de leerlo. Creo que no es muy largo, pero creo que es bien interesante lo que dice. Y la verdad lo estaba leyendo y dije, o sea, sí se me hizo muy relevante, pero ahora que te escucho y veo todo el contexto, pues lo entiendo más. Y entonces voy a aprovechar para leerlo. Aquí dice, me voy a poner mis lentes porque ya estoy viejito. Dice, Tecnológico de Monterrey, Monterrey, Nuevo León, 2 de mayo del 2023. A la comunidad del Tecnológico de Monterrey. En el transcurso de la semana pasada se aprobó la ley en general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, LGHCTI, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, en ambos. Desde hace meses, un amplio número de colegas de nuestra institución, así como distintos liderazgos del TEC, hicimos un esfuerzo sistemático por mantener un diálogo abierto en mesas y reuniones directas con las y los legisladores. Presentamos propuestas en los medios de comunicación y foros de representación de las instituciones de educación superior, brindando argumentos, evidencias y alternativas en defensa de los derechos de las y los estudiantes, académicos, investigadores y aliados estratégicos de nuestra institución y de otras universidades. Todo lo anterior a fin de que pudieran efectuarse ajustes para que la ley promueva el desarrollo de nuestro país, convencidos de que es con base de que es con base en la investigación y el conocimiento cómo podremos resolver los principales problemas de México. Sin embargo, y pese al compromiso original en ambas cámaras de efectuar foros de parlamento abierto, promovidos por el TEC y otras instituciones, que sirvieran para sumar la voz de la comunidad científica y académica para fortalecer la ley, este acuerdo fue incumplido, quedando 5 reuniones pendientes en la Cámara de Diputados y sin efectuarse alguna en el Senado, acelerándose la aprobación del dictamen e incorporando solo algunas sugerencias de mejora. Esta ley representa diversos retrocesos importantes para el progreso académico, científico y para la innovación, pues centraliza la política científica y limita la libertad de investigación a una agenda determinada desde el gobierno, excluyendo instituciones de educación superior y a líderes de la comunidad científica. Eso está cañón. Además, esta ley genera diversas afectaciones adicionales. Uno, discrimina expresamente a estudiantes de posgrado, excluyéndoles de la posibilidad de recibir becas y apoyos del gobierno solo por elegir una institución privada para desarrollarse. Y dos, exceptúa a los investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, adscritos a instituciones privadas de recibir los estímulos que otorga el Estado para la producción científica y desincentiva la colaboración público-privada en materia de investigación. O sea, prácticamente lo que están diciendo es que el gobierno está centralizando, desprivatizando, pues así es como yo lo estoy entendiendo, al menos, esa es mi interpretación. Pasa es que ahorita, por ejemplo, el TEC tiene una escuela de negocios impresionante. Uh Tú y -huh. yo lo sabemos. Uh -huh. Entonces, imagínate que lo que quiera hacer, bueno, antes el CONACYT podía formar un convenio con el TEC para hacer una maestría o unos cursos o un seminario, lo que sea, para capacitar gente
y se pagaba entre los dos. Por ejemplo, el TEC ponía las instalaciones y el CONACYT te daba incentivos y tú dabas clases ahí, en ese curso o en esa maestría. Entonces, los estudiantes del TEC y de otros lugares podían llegar y a matricularse. Y entonces, lo mejor de las dos instituciones permitía calificar personas. Lo mismo pasaba con la Ibero. La Ibero tiene una escuela así impresionante de historia y de filosofía y permitía el modelo actual, que está ya, el modelo que cancelaron, permitía que hubiera maestros en instituciones privadas, programas en instituciones privadas, pero con financiamiento público. ¿Por qué? Porque a veces no había el dinero para que ciertos programas estuvieran en universidades públicas. Entonces, eso permitía que, no sé cómo decirlo, que en instituciones privadas se capacitara gente con dinero público, que fuera más barato y que tuviéramos muchísimos cerebros bien capacitados. Claro. Yo desde siempre he usado la expresión, lo que está haciendo AMLO es bloquear la capacitación de cerebros mexicanos. Y fíjate que te voy a decir una cosa que ahorita lo voy entendiendo. Bueno, déjame, voy a leer un último párrafo, que creo que es, bueno, ya soy, para no dejarla trunca la lectura de la carta, dice, por estos contenidos y por la forma en que se aprobaron esta y otras leyes, algunos legisladoras y legisladores ya han impugnado que recurrirán al Poder Judicial para impugnarlas. Perdón, ya han anunciado que recurrirán al Poder Judicial para impugnarlas. Desde el Tecnológico de Monterrey estamos analizando las distintas acciones a tomar ante los impactos previsibles de la promulgación de esta ley, tanto en el ámbito interno como en el externo, priorizando los derechos y oportunidades de nuestra comunidad. Confiamos en el valor del diálogo y la colaboración para lograr los mejores propósitos colectivos y en la vigencia de nuestro marco legal para la defensa de los derechos de nuestra comunidad científica. Y en el Tecnológico de Monterrey reafirmamos nuestro compromiso con la investigación y con los esfuerzos de nuestras y nuestros estudiantes, académicos e investigadores. Estamos convencidos de que la investigación científica libre, colaborativa, comprometida con el desarrollo, es indispensable para atender los problemas sociales que enfrentamos como país y planeta. Fin de la carta. Y fíjate que te quiero comentar algo. Ahorita solamente, digamos, estamos echándonos clavado en este tema. Hay otros 17. O sea que si lo hacemos nunca vamos a terminar. Pero sí, o sea, Eso es lo más preocupante. Fueron tantos leyes aprobadas en temas tan diferentes que nos tienen manatados porque ¿de dónde empiezas a pelear? y te voy a decir una cosa, aquí tengo la lista y si no te importa, porque es una lista de 18, quiero leer los 18 temas, los 18 leyes, mejor dicho, las reformas aprobadas, pues para que todo el mundo estemos enterados y que sepamos. Mira, la primera dice, reforma a la Ley General de Salud. Desaparece el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, y sus funciones se integran al IMSS Bienestar. Reforma la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil. Permite crear una línea aérea del Estado que será operada por la Sedena y busca recuperar la categoría 1 en seguridad aérea. Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil. Permite que la Sedena opere una línea aérea del Estado. Reforma la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Elimina el CONACYT. Reforma los artículos 55 y 91 de la Constitución Política. Reducen la edad mínima para ocupar los cargos de diputada o diputado a 18 años y secretaria o secretario de Estado a 25 años. Decreto por el que se extingue la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Reforma a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para elaborar cápsulas, tabletas o compromisos. Hasta 15 años de cárcel a quien desvíe productos como el fentanilo. Reforma, que ese es otro tema. Fentanilo es algo que está ahorita en... pero bueno, perdón, ya me estoy desviando. Es que te voy a decir una cosa. Algo que yo te había dicho, que quiero que sepan todos los que están aquí con nosotros, conectados, nada más para que sepan. Yo no soy anti-AMLO, pero tampoco soy pro-AMLO. No soy anti-PRI, pero no soy
pro PRI, ni soy anti PAN, ni pro PAN, ni anti PR, nada de eso. O sea, me siento antipartidista, yo soy más acerca de, o sea, las acciones que se hacen de forma general y no me siento afiliado a ningún lado. Entonces, pero sí me da mucho coraje que hagan cosas así. O sea, sí me da coraje, pero bueno, ya hice catarsis. Dice, reforma la ley de vías generales de comunicación, la ley reglamentaria del servicio ferroviario y la ley federal de las entidades paraestatales. Permite que la SEDENA opera indefinidamente el Tren Maya. Que le encanta meter a la SEDENA y al ejército en todos lados, ¿verdad? Reforma al Código Penal Federal, hasta 16 años de cárcel a los taladores de montes. Reforma a Ley General de Bienes Nacionales en materia de precio, transparencia y oportunidad en las licitaciones públicas. Reforma a la llamada Ley Minera y otras. Acota las concesiones de explotación de empresas de minería en el país. Reforma la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Reduce la velocidad máxima en zonas escolares y hospitales a 30 y 20 kilómetros por hora, respectivamente. Ley 3 de 3. Reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución. Suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público que sean deudores alimentarios o violentadores de mujeres. Reforma la Ley General de Salud, la Ley Federal de Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, conocida como Ley de Cunas Vacías, para atender a los deudos de víctimas de muerte gestacional y perinatal. Reforma la Ley General del Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Busca regular y garantizar los centros de justicia para las mujeres. Reforma la ley de mercado de valores y la ley de fondos de inversión. Busca crear el esquema de inscripción simplificada de valores con el fin de fomentar la llegada de más emisoras. Reforma de la ley del ISSSTE para que trabajadores puedan reestructurar en UMA o pesos sus adeudos de crédito de vivienda. Esos son todos, son un friego. Son muchos, son de diferentes temas. O sea, es de miel, manteca, mole, pozole y tacos al pastor. O sea, no sé, o sea, se escucha, pues Mira, sí, es la impresión que da, o sea, que se escucha que lo hicieron, se escucha mal. O sea, puede ser que varios o sea, estoy de acuerdo en que muchos de esos temas son muy relevantes. En principio, con ese mini resumen que acabo de leer, algunos suenan de, oye, pues no suenan mal. Eso es la parte de la violentación a las mujeres y algunas cosas por ahí, y quizás algunos otros también, pero otra vez las formas no están bien y lo único que hace es que desconfiemos. O sea, si me explico, si de por sí, olvídate de los partidos, la verdad, vamos a hacer un lado el partido. Todo el aparato político es una cosa que a muchos mexicanos nos asquea. Y lo decimos, y luego, ¿por qué no quieren que andemos viendo los debates? Y que luego, ¿por qué no quieren que andemos diciendo, pues es pan con lo mismo, el PRI era Morena, el Morena era PAN, y el PAN era PRD, y que no sé qué, bla, bla, bla. O sea, no nada más hay una cuestión partidista, hay una parte donde la gente que estamos en medio, que estamos viendo y que, o sea, que hace que y así quieren que me meta en la política y así quieren que ande viendo y pues para qué voto si como quiera hacen lo que quieren y sí me explico, o sea, sí tiene un impacto más allá de nada más decir, ay, Morena es malo, o sea, va más allá, o sea, pega en todo en general, una desconfianza. por eso te decía que la figura del fast track, que no, digo, que no es mala, o sea, ninguna institución, ninguna ley, ninguna regla definida va a ser mala per se. El problema es cómo se usa. Digo, las reglas fast track, bueno, los procedimientos fast track se inventaron para que en caso de emergencia o de una situación política tensa, se pueda resolver así. ¿Te acuerdas que hace unos días habíamos hablado qué pasa si nos quedamos sin presidente, ¿no? Porque estaba enfermito y el señor necesitaba su caldito de su sopita y así. Y entonces, un procedimiento fast track, en caso de que él hubiera quedado inhabilitado por razones médicas, hubiera sido necesario. Claro. Porque nosotros, como país, como una de las 20 economías más grandes del mundo, no nos podemos quedar sin presidente, sin gobierno, 5 minutos. Entonces, el fast track está diseñado para que podamos actuar en muchos temas de manera abierta. Sí. El problema es que al haber hecho estos 18 reformas al mismo tiempo,
mezclaron iniciativas muy buenas de temas muy relevantes de defensa de derechos humanos y de no discriminación y de equidad de género que no se van a conocer. Te aseguro que todas estas reformas en favor de la no discriminación y la reducción y la creación de incentivos para reducir la violencia de mujeres no se van a hacer no se van a lograr materializar porque una, no hay ley secundaria, o sea, no hay un reglamento para implementarlo. Y dos, se van a quedar en el olvido porque nadie se va a acordar, porque se aprobaron en 2 minutos y nadie puso atención. Porque los otros temas, como lo de la gestión del Tren Maya por parte del ejército y la creación de una aerolínea creada por los militares y la situación de ley y tecnología van a dominar. Entonces, ahí le metieron un balazo en el pie a muchas luchas sociales, muchas luchas de activistas que llevan muchos años buscando. Entonces, A mí, o sea, yo en este tipo de casos que digo, hablo desde la fantasía, voy a hablar desde la fantasía, ¿va? Pero, o sea, a mí me encantaría que el representante de Morena o algo por el estilo ahora salga y diga, a ver, primero que diga por qué hicieron lo que hicieron. O sea, que den una nueva explicación. O sea, porque nada más hacerlo, porque también me da mucho coraje, o sea, pues ¿quién nos va a decir algo? Nadie nos va a decir nada, no tenemos que rendirle cuentas ni a los mismos votantes de Morena le tenemos que rendir cuentas de por qué hicimos las cosas como lo hicimos. Eso me da mucho coraje. ¿Sí lo ¿sabes hicieron? cuál, ¿Perdón? lo más, ¿sabes cuál es lo más trágico, cómico? Que ya salió el presidente de la Cámara de Senadores, el senador Armenta, que es morenista, que fue el que organizó todo esto, a decir por qué lo hizo. Y Ay, ¿qué dijo que por sus huevos. O sea, el resumen de su statement, de su conferencia de prensa fue, estábamos en el límite de tiempo, eran cosas importantes que el presidente solicitó, pues así se va a quedar. O sea, lo más trágico, cómico que pasa, o Pero sea, te voy a decir por qué me vuelve a dar con mucho coraje eso. O sea, ahí te va. Se supone, o sea, yo entiendo que lo solicite el presidente, pero el hacer porque así lo solicitó el presidente, al menos así como lo interpreto de como lo estás diciendo, vuelve a decir que entonces el presidente sí tiene injerencia en el otro poder que se supone que no debería tener injerencia. O sea, está el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, o sea, pero bueno, no es pero que no hay diferencia. Lo que pasa es que hay autonomía en la decisión. O sea, o sea, si yo fuera presidente de la República, imagínense, este, ajá. yo, presidente de la República, y llegara y dijera, bueno, pues quiero que se aprueben mis leyes, pues yo me voy a poner de acuerdo con los legisladores de mi partido, porque al final el presidente es el militante, el primer militante. El militante, claro. O sea, eso es normal. O sea, que tú te pongas de acuerdo con tu gente en otro Sí, poder. eso es comprensible. Oye, pero te iba a decir, dentro de la fantasía, no una respuesta así de, no, yo me refiero a una respuesta a las personas que votaron por ti, porque a los que votaron por ti no les vas a decir, pues lo hice porque me dijeron y porque no, o sea, dame una respuesta bien hecha, sin que estás apresurado, y no solamente respóndeme eso, es como tú dices, es cuál es el racional detrás de cada uno y cuál es el plan de ejecución de cada uno. ¿Sí? Porque yo veo, por ejemplo, la tala de árboles, claro, está buenísimo, pero ¿cómo se va a realizar? ¿De qué me sirve que haya leyes que no se ejecutan? Porque sabemos que, o sea, yo me acuerdo algo que dijo mi maestra no sé si fue de Derecho o de Historia, una de las dos, en la prepa. Dijo, si vieran, yo he leído muchas constituciones de varios países, y si vieran que la constitución mexicana es de las más bellas de todo el mundo, es bella, 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 pero no sé.
¿cómo cuál fue? No se ejecuta o no se cumple, o sea, no se cumple al 100, dice, pero de que es bella, es bella. Y sí me da coraje, porque yo creo que es parte de la impotencia, o sea, muchas de las cosas que tenemos aquí, creo, en nuestro país, o vuelvo, les voy a hablar de mi percepción, es que somos un país que pudiéramos ser más, pero nos quedamos atorados no solamente en la corrupción, nos quedamos atorados en la grilla, nos quedamos atorados en la búsqueda del voto, o sea, nos quedamos atorados en la discusión, nos quedamos atorados en muchas cosas que en realidad no nos permiten avanzar al siguiente paso y entonces dices, oh, o sea, sí da mucho coraje. Entonces, y vuelvo a lo mismo. Como dijiste, hay leyes que se aprobaron que parecieran muy buenas, pero dime cómo la vas a ejecutar, porque nada más aprobar por aprobar, pues no. Y yo creo que esto es parte que también algo que me gustaría ver mucho porque yo veo muchos de los que critican a los chairos, de que anti-chairos, y también veo a los que son pro Morena, pero hay una falta de autocrítica impresionante. O sea, o sea, o sea, está cañón. Y esa falta de autocrítica y esa falta de exigencia de, a ver, yo voté por ti, pero no por eso vas a hacer lo que se te hinche en gana, o sea, dime bien, porque por algo voté por ti. Y entonces esa falta de autocrítica creo que también es parte de lo que está faltando aquí para que podamos hacer, porque lo que crea, vuelvo a lo mismo, crea este tipo de enojos, crea incertidumbre, crea frustración y para muchos es, y así quieres que me ande metiendo esas cosas y que esté viendo y pues con razón, o sea, para mí esa es una de las grandes razones por la cual hay tanto ausentismo a la hora de votar. O sea, pues ¿para qué? ¿Para qué? Sí me explico, pero... O sea, por un lado, la forma, o sea, la falta, lo que tú llamas de autocríticas es rendición de cuentas. O sea, tú como servidor público, electo o no electo, porque hay dos tipos, o sea, designado y electo, eh, tienes que llegar y sentarte con la gente a la que le debes y decirle, a ver, yo en el cargo he hecho esto, yo en el cargo me he gastado tanto, yo gano tanto y mi expectativa es seguir haciendo eso. Esa es la rendición de cuentas. El tema, Sí, pero con lo que me refiero a la rendición de cuentas, me refiero más del lado de los que votamos. O por sea, eso, es que tú llegas, o sea, si tú como servidor público estás consciente de que una de tus tareas es rendir cuentas y que todo el tiempo te están observando, que todo el tiempo te van a venir a preguntar, vas a tener todo listo. no, sí, ya sé, pero lo que me refiero es que, por ejemplo, yo cuando escucho a los del PAN, PRI y esa coalición, La opacidad, o sea, la cultura de la opacidad, la cultura de no entregar cuentas, va a generar que muchísima gente diga, no voy a votar, no me voy a interesar por política y me vale un cacahuate lo que le pase a la economía, a la política, a la cultura de este país. uh-huh. O sea, claramente están fallando al servirle al país, bueno, al Estado. Este, y es muy grave, porque es una práctica de políticos que no es de ahorita. O sea, aclaremos, Morena no llegó a inventar muchas prácticas. Llegaron a usar las malas mañas que ya había de hace muchos años, pero las multiplicaron por 100. O sea, antes sí había pues unos tejes, manejes medio cuestionables, pero había el qué dirán, había el tenemos que quedar tantito bien, había nos van a regañar, entonces que por lo menos se vea legal. Ahorita los morenistas durante estos 5 años han abusado de esta cultura de vámonos por la libre y además ni siquiera quieren quedar bien porque los protege esta, no sé, reputación que tienen. Exacto, esa es la parte que me frustra, o sea, ni siquiera, ese descaro de ni siquiera quedar bien, o sea, de decir, oiga, no, es así como que, jajaja, o sea, así lo interpreto, esa es mi impresión personal, y no soy anti-Morena ni soy anti-AMLO, o sea, nada más lo quiero aclarar, o sea, me molesta, pero me molesta. Ah, no, yo sé abiertamente, el colega López, porque veamos lo mismo,
Ajá. Pero yo sí me titulé antes, mazo. Este, yo solo tardé 10 años para titularme, él tardó 14. Este, el punto los morenistas es que están excediendo y abusando de muchas prácticas que, digamos, eran tolerables. No obstante, no significa que estaban bien. Se usaban porque pues ya teníamos una democracia del tercer mundo, algo medio bananera, aquí como tropical, pero estos, o sea, Y quiero hacer un comentario, porque tampoco quiero parecer que esto sea una oportunidad para atacar a Morena. Si el PRI, el PAN y todos los demás desarrollaran verdaderos líderes que compensaran o que pudieran balancear y lo demás, sería diferente. Pero ahorita tampoco no hay a quién irle del otro lado. es Entonces, que entonces ya nada más quiero comentar que es, y si han hecho tantas atrocidades los otros partidos que dices, ahora sí que, ¿quién es peor? O sea, entonces, porque no, si tú ahorita, si tú me mencionas a una persona de los otros partidos que tú digas, este puede venir a salvar y a compensar y a que, no, o sea, tampoco hay. Entonces, ahorita son los morenistas porque son los que están y que probablemente se están manchando de más, de acuerdo a lo que estoy entendiendo, pero lo peor de todo es que los otros tampoco están tan buenos, o sea, y vuelvo a lo mismo, o sea, el asqueo, no sé si se diga así, el asco, está generalizado, no nada más es para un partido, está generalizado no, para... O sea, te he de decir que, pues no sé, ya hay como 15 años de estudios sobre el hartazgo de la política, digamos, tradicional, de la política a través de partidos, de la política con políticos profesionales, que ya la gente no quiere políticos profesionales, por eso gente como en su momento como Kumamoto, en Francia como Marine Le Pen, Trump, por eso llegó a ser presidente, porque la gente está harta de políticos que no saben rendir cuentas, que no son cercanos, que son súper cuadrados, que tienen discursos súper huecos, que no piensan en sus votantes y permiten que gente con ideas bien pinche locas lleguen a los cargos. O sea, Bolsonaro, Trump, Le Pen, ¿cómo se llamaba esta mujer en Inglaterra? O sea, todos los radicales que han llegado en los últimos años son producto de que los políticos profesionales en todos los países, o sea, el mismo AMLO llegó, a pesar de ser un político profesional, porque los otros políticos profesionales estaban abusando de las técnicas que estaban ahí. Entonces, estamos en un momento de desconfianza total, que lo que se necesita es que en el caso de México la oposición se siente en bloque y empiecen a gestionar, por lo menos ahorita que es el tema urgente, estos, de estos 18 puntos, cuáles se van a impugnar de manera inmediata porque le afectan a México de manera grave. Y yo empezaría así, digamos, o sea, fundamental, no destruir el sistema de ciencia y tecnología. Te voy a aventar un dato. A finales de 2018 se tenían aprobadas más de 70,000 becas para estudiantes de posgrado, de maestría y doctorado en cualquier universidad que estuviera certificado, pública o privada. Hoy hay menos de 50,000. ¿Por qué? Porque justo se empezó a decir que los posgrados en universidades privadas no son de calidad, cuando en muchas universidades los programas que tienen las universidades, bueno, en muchas universidades privadas, sus posgrados de calidad son tan buenos que merecen ser apoyados. Y pues, lo mismo pasa con con los, con los estudiantes mexicanos en el extranjero. Antes había cerca de 5,000 becas al año y ahorita las becas no llegan a 1,000. O sea, la falta de apoyo a personas que quieran estudiar en México y luego trabajar en México para que México progrese, se destruyó en este sexenio.
Aquí hay una cosa bien importante que quiero comentar. Ya no estamos en 1970, muchachos, ya no estamos en 1960, ya no estamos en aquella época donde estaba de moda el proteccionismo y arriba el nacionalismo. Hoy vivimos en una sociedad global, o sea, hoy los programas de mayor rating en México son coreanos. O sea, o sea, sí me explico, literalmente del otro extremo del mundo. Hoy somos gente o sea, es más probable que tengas amigos en Colombia que en Veracruz. O sea, sí me explico, la dinámica global, social y todo está cambiando. Es más, te voy a decir algo, Alex, que a mí me sorprendió muchísimo esta semana y vuelvo a hablar desde mi ignorancia, pero me topé con una chica TikTok que está haciendo sus TikToks, que es cubana, desde Cuba. Y yo, ¿a poco en Cuba ya tienen Wi-Fi? ¿A poco en Cuba ya pueden? La verdad, yo no lo sabía, yo seguía pensando así. Y salió un TikTok donde ella sale, y déjenme les presento cómo es el supermercado en Cuba. A lo que yo voy es que si ya está en Cuba, que era como que para los latinoamericanos el ícono del país cerrado, donde no llega nada, donde están retrasados, donde no sé qué. Si ya está en Cuba, están con el TikTok y nos están compartiendo cómo son sus supermercados y no sé qué en todos lados. O sea, no manches, ya ahorita esa acción nacionalista nada más por ser nacionalista, que a veces me parece que es así, no va por ahí. O sea, ya no es tanto. Es más, hay una teoría económica que está saliendo ahorita, bueno, no se llama teoría económica, socioeconómica, que lo que está diciendo es que lo que está apuntando para las próximas décadas, lo que puede pasar es que más que haya una línea a nivel ciudadano, más que haya una alineación a nivel mundial por país de yo soy mexicano, tú guatemalteco, tú salvadoreño, va a empezar a haber una alineación mundial por clase social. O sea, no importa qué país eres, yo soy clase media y tú que eres clase alta, tú hazte para allá. Tú eres clase media, pero eres de Italia, estás conmigo. O sea, se va a empezar a crear, es bien interesante esto, va a empezar a crear esta identificación, o sea, más globalizada. Entonces, en esta época donde cada vez estamos más globalizados y demás, o sea, me restringes, me quitas mis posibilidades, tú eres el que va a elegir cuál es el menú del cual puedo escoger, va en retroceso. Sí, bueno, aquí hay que aclarar algo. La ideología de Moreno, la ideología del licenciado López, perdón, es muy cerrada. Él cree que podíamos vivir como una isla, pero por más de 30 años, desde que nos abrimos con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que firmó el doctor S., este, nosotros somos una economía abierta y eso generó una cultura abierta y eso generó migración y eso generó interacción social. O sea, estamos a un nivel de integración que nosotros no estamos en la posibilidad de cerrarnos. Entonces, medidas como la ley de ciencia y tecnología que bloquea Claro. el, el acceso a nuevas tecnologías de otro mundo, que la gestión de la salud sea por el Estado sin cooperación internacional para aprender de lo que están haciendo otros países, lo único que va a hacer es dañar a México. No están protegiendo nada, están dañando a México. Y hay que tener una cosa clara, porque de repente no nos enteramos. Así como en México ya empezamos a tener comunidades grandes, digo, las tradicionales que ya teníamos, y sabemos que la comunidad más grande norteamericana gringa en todo el país, digo, en todo el mundo está en México. O sea, tenemos una comunidad gringa, tenemos comunidad canadiense, los argentinos, los brasileños, obviamente, los colombianos, los venezolanos, pero ahora también tenemos coreanos, empezamos a tener tenemos chinos desde hace rato, tenemos japoneses, más los guatemaltecos, más los salvadoreños, o sea, más de todos lados. Pero así como ellos están viniendo, también hay mexicanos en Estados Unidos, en El Salvador, en Japón, en Corea, en Italia, en Venezuela, en Chile, en Argentina. O sea, es tanto de aquí para allá como de allá para acá. ¿Sí? No nada más hay mexicanos ilegales en Estados Unidos. Estamos en todos lados. Tenemos gente de todos los países aquí y estamos prácticamente también en todos los países. O sea, esa es la realidad. La naturaleza del mexicano es ser tan global que
en la guerra de Ucrania hubo un incidente en Oceanía hace unos meses. Y en la Antártida hay mexicanos. Sí, o O sea, sea, hay que entenderlo. por todos lados y nos encanta estar por todos lados. Y nos encanta estar y nos encanta viajar y nos encanta, y aparte, al mexicano ama conocer gente de otros lados. Se topa alguien de Mozambique, ¿qué? Sí, qué coñado, primo, a ver, pues, o sea, así es, así somos, o sea, así somos, entonces, o sea, en lugar de frenarlo, al revés, ¿de qué manera lo podemos potenciar? ¿De qué manera podemos irnos para allá? Porque finalmente, si un mexicano quiere vivir en Ucrania, pues que lo haga, es su derecho. Si él quiere estudiar en Arabia Saudita, pues que lo haga, o sea, entonces, y que sea una plataforma para que la gente alcance sus sueños, no ver, o sea, de qué manera puedo evitar que me limiten. O sea, pero bueno, y ese nada más es un tema. Hay muchos temas más, hay más cosas ahí que está pasando y bueno, ya nos alargamos muchísimo y ya hasta me dio coraje. Ya estoy como el Tuca, haciendo mis berrinches, pero bueno, hay mucha tela de donde cortar por aquí, muchísima, muchísima. Y quiero volver a enfatizar, y porque lo dijiste muy bien, pero yo lo quiero complementar, o sea, los partidos anteriores ya lo han hecho, o sea, no están haciendo algo que no hayan hecho. Morena lo que está haciendo, de acuerdo a lo que entiendo, es que, o sea, se las ingenió para multiplicarlo por 10 o por 100 lo que ha hecho. Pero también agrego que con esto no es como que, ay, quedan malos de Morena, no quedan mal todos, todos quedan mal. Porque como empezó uno, el otro, luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, y seguramente en el próximo sexenio, si gana la naranja mecánica o quien sea que gane, va a volver a hacer lo mismo, va a hacer lo mismo justificado porque los otros también lo hicieron. Y porque ya dejaron, o sea, dejaron precedentes de cómo salirse con la suya. Entonces, de ahí simplemente van a encontrar cosas, maneras más creativas para seguir haciendo las cosas así. O sea, y entonces de esa manera, o sea, en mi opinión, todos salen manchados. Todos, 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 todos. O sea, y no hay a quién irle. Te voy a decir algo que me pone, o sea, como que personalmente me da como me da el bajón. O sea, el oficio de la política, como diría Cicerón, es una tarea muy noble, porque es poner tus habilidades al servicio de tu país. Y por eso está esta frase de la patria es primero. Voy a dejar mis asuntos personales por irme a dedicar a los asuntos de todos. Y lo que está pasando con estas decisiones, procedimientos, acciones por parte de Moreno, que vienen de una cultura política de casi ya 100 años, es denostar un oficio tan noble que es servirle al país. Y estoy O sea, seguro, Alex, que hay muchas personas como tú, como nosotros, que cuando decidieron estudiar política o decidieron empezar a tomar ser funcionarios o cargos públicos, lo hicieron con esas grandes intenciones de, en realidad yo sí quiero hacer una diferencia. ¿Sí me explicó? Y estoy seguro que por estas mismas cosas que finalmente generan impotencia y frustración, terminan doblando las manitas y mejor voy a jugar al juego con las reglas que hay porque si lo trato de jugar bien, voy a perder. Entonces, si quiero ganar, pues me tengo que pegar a las reglas del juego. Entonces, y te voy a decir algo, yo la verdad, yo los admiro mucho porque yo creo que para eso hay que tener estómago, ¿sí? Yo creo que yo no tengo la personalidad ni la actitud. la cantidad de buscapinos que tomo por todo el tiempo que estoy así. ¡Oh! Sí, o sea, no manches, o sea, que quedas defraudado de la humanidad, casi creo. Digo, seguramente en todas las industrias y en muchas áreas también sucede lo mismo, pero pues obviamente la política es algo que trasciende género, trasciende clases sociales, trasciende todo, o sea, eso es algo que pega para absolutamente todos y se supone que finalmente son un grupo de personas que nosotros les estamos pagando a través de, o sea, nuestros impuestos, más que ser impuestos, es el pago para que esa administración trabaje como queremos que trabaje. Y da mucho coraje ver que estás pagando y no, porque muchas, ahí les da una corrección, muchachos. Hay mucha gente que dice, si no votas, no te quejes. No,
cualquier persona que pague impuestos, aunque sea el IVA de un chicle en la tienda de la esquina, ese impuesto del chicle en la tienda de la esquina, aunque haya sido un chavito o una chavita de 9 años o de 6 años de edad, ya le está pagando al gobierno para hacer su trabajo. Entonces, nada de que si no votas no te quejes, no. Cualquier persona que pague un peso, aunque sea de IVA, de un chicle, tiene el derecho de hacerlo. Y es más, y eso ni siquiera eso, cualquier mexicano naturalizado o no naturalizado en México tiene el derecho de alzar la voz. Y cualquier mexicano que viva o no viva en México tiene el derecho de alzar la voz. O sea, esto es parejo. O sea, porque luego también, si no votas, no. Pues si muchos de los que no votan lo hacen a propósito. O sea, también como una forma, o sea, y eso hay que tomar en cuenta. ¿Por qué diablos no quieren votar? Pues ves estas cosas, pues, ¿para qué? Y luego nos andamos quejando, pero bueno, ya hice, te digo que ya empiezo a hacer Alejandro, esto ha estado, perdón. Lo que hay que hacer es invitar a todas las personas que llegan a ver este video a que, una, se sigan informando. Es fundamental que todos hablemos de estos temas, que todo el mundo tenga una posición. Es decir, yo estoy a favor en contra. Ok, pero si estás a favor, encuentra los argumentos que valgan que estás a favor de un procedimiento cuestionable, pero bueno. O si estás en contra, que estés bien informado, porque el punto no es estar en contra por estar en contra. El punto es que queremos que se tomen las mejores decisiones. Y para tomar las mejores decisiones hay que tener los mejores argumentos. Y los mejores argumentos están construidos a partir de la mayor cantidad y de información y de la mayor veces que las has contrastado esa información. Ciudadanos informados son ciudadanos capaces. Ciudadanos capaces tienen el gobierno que merecen. Exacto. Sí, y muchachos, hay que ser autocríticos. O sea, no podemos decir, como soy panista, todo lo que hace el PAN está bien. Como soy morenista, todo lo que hace el Morena está. O sea, no, hay que tener esta exigencia. O sea, hay que echarle. Alejandro, esto ha estado súper interesante. La verdad es que, o sea, me has esclarecido. Y te voy a decir por qué también. Digo, porque te conozco, pero ya no voy a meter más. Nada más lo digo como un comentario porque si no nos vamos a alargar otra media hora. Porque hay veces que también la misma prensa, obviamente, tiene un nivel de manipulación detrás que nada más te comentan lo que te tienen que comentar y no lo hacen de una forma imparcial o balanceada, donde mira, esto sí, pero esto no, esto sí, pero esto no, esto sí. Y entonces, perdón, la forma en que nos lo compartiste, que nos explicaste, así más rebanadito, así como que, a ver, o sea, como si fuéramos niños de kinder, me encantó. La verdad me encantó, aprendí muchísimo, y la verdad que estuvo padre. Y padre con esta cara de tristeza y de frustración. Bueno, yo no diría que fue para niños de kinder, yo más bien lo que diría que es para, la información es accesible a todos. O sea, yo no sé quién va a ver este video y quien lo vea diga, te entiendo, me parece lógico. Y es que te digo una cosa, personas como yo, que somos ignorantes del tema, no tenemos forma a veces de cómo argumentar o preguntar o cuestionar, porque hay veces que por preguntar te dicen tonto, no que eres economista y a tu edad y no estás enterado, o no estás viendo lo que hizo el bruto, o no estás viendo, ¿sí me explico? Entonces dices, o sea, entonces aquí creo que estuvo padre porque es un espacio tranquilo, abierto, un espacio seguro, donde se vale todo tipo de comentarios y demás, escuchan. Entonces, muchachos, también igual, escríbanle ahí si algo no quedó claro, si faltó, si hay que aclarar o nos saltamos. Y un favor, no ataquen ahí abajo. No vayan a estar ahí atacando, no vale la pena atacar, o sea, simplemente cuestionar sí, pero atacar es que ya, esas son las cosas que me atan, pero bueno. Bueno, yo diría que quien quiera, o sea, quien tenga una posición en contra, los invitamos a que la escriban, o sea, no que avienten solo hate, sino que digan, a ver, yo creo que el fast track estuvo bien por esto, A, B, C, y por lo tanto Es estuvo bien. válido. O sea, todo el Sí, mundo tiene derecho a, eso es a lo que yo voy, o sea, sí, o sea, no esperamos que todo sea, si no estás conmigo, estás en mi contra. No, o sea, hay que entender eso. ¿Perdón? no somos el licenciado López que siempre anda poniendo la
Lo dijo él, no yo. Oye, pues muchas gracias pues con esto damos por terminado nuestra primera gran de aquí de Alex y Jorge platicándoles de temas de todo, o sea, imagínense, o sea, desde Thalía y Rosalía y terminamos ahora con casi con la Sedena, y espero que les guste, entonces, compártanlo, denle like, suscríbanse y le vamos haciendo aquí y acá, y pónganos también de qué tema les gustaría que estemos hablando. Ya quedamos que para la próxima semana vamos a revisar el tema de Cuando seas grande que hizo Thalía, que yo digo que la pudo haber cantado Paulina Rubio. Vamos a haber visto la película bueno, al menos yo, la de Guardianes de la Galaxia, para sí, para ver qué onda y bueno, ya veremos de qué otros temas más hablamos en la próxima emisión. Y Alex, no sé, ¿algo más que quieras decir? No, bueno, solo decir que esperemos que les haya gustado, que por favor avienten todas las sugerencias que tengan, todos los temas que quieran hablar. Seguramente podemos emitir una opinión bien argumentada, fundamentada y que ustedes, con la que ustedes puedan o simpatizar o debatir. Lo que nosotros buscamos todo el tiempo es que haya debate, que haya flujo de ideas, pero no queremos ¿cómo decirlo? No queremos solo opiniones a lo menso. Queremos que nosotros seamos puntos, o bueno, con ustedes, seamos puntos de abrir una conversación inteligente, divertida, sobre temas que nos interesan a todos. Así es, pues ya está. Pues Alex, muchas gracias, saludos a todos y nos vemos en la próxima. Bye.